Bienvenidos a un nuevo bloque en Dimensión Salud y ahora con las entrevistas del día. Está con nosotros el doctor Oscar Salomón, que es director del Instituto Nacional de Medicina Tropical del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y es investigador principal del CONICET. Bienvenido a Dimensión Salud. Muchas gracias, bienvenido. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, en algún momento trascendió y los medios lo levantamos acerca del faltante de vacunas que había para visitar países expuestos, sobre todo a enfermedades tropicales. ¿Eso era exactamente así? Bueno, no era tan exactamente así. Lo que hubo fue un exceso de demanda, más que una falta de vacunas en su momento. Especifiquemos, lo que hubo fue una demanda de vacuna de fiebre amarilla. Claro, exacto. Fue una demanda de vacunas. Y esto se debió a un brote de fiebre amarilla que no esperábamos, o que tuvo unas dimensiones realmente que no esperaban ni siquiera el Grupo de Previsión Geográfica de la Organización Mundial de la Salud. O sea, ¿y hablamos de un brote que estuvo enfocado aquí en la Argentina o fue en la región concretamente? Hubo un brote que comenzó, primero un brote en África que no esperábamos, y que causó mucho miedo. El instituto forma parte de este grupo de riesgo geográfico mundial de fiebre amarilla de Organización Mundial de la Salud, y que en ese momento sí nos generó mucho miedo porque había trabajadores chinos en África que volvían a China. China no está cubierta porque no es de riesgo de fiebre amarilla en teoría, pero pensar en vacunar a China es terminar con todas las vacunas del mundo y faltar encima. Eso no pasó, y después apareció el brote no relacionado, un brote en Brasil, que es un brote relativamente periódico. Lo que pasa es que se extendió mucho más de lo pensado, llegó a áreas que teóricamente eran de muy bajo riesgo y se incorporaron y tuvieron nuestra primera alerta, que es realmente la muerte de monos aulladores, que es la primera alerta de fiebre amarilla, y finalmente los casos humanos y muchos casos humanos. Por suerte se detuvo en la puerta de las ciudades. No se transformó en lo que se llama fiebre amarilla urbana, que no hay en América desde hace muchos años, y que pensar en el litoral brasilero también son unos millones, que es más de la producción mundial. En ese momento hubo un cambio, inclusive un cambio de emergencia en la cantidad en la dosis que se ponía a las personas, previendo que se podía acabar la vacuna. El mayor fabricante de vacuna es Brasil, justamente para el mundo. Y teníamos una ventaja, que se había cambiado la política y sabíamos que la vacuna que antes decíamos que duraba para 10 años, duraba para toda la vida. Entonces no había que volver a vacunar. Pero por otra parte no iba a alcanzar, entonces se generó una mitad de dosis para la gente que estaba en la zona de emergencia, para que pase la emergencia. Lo que pasa es que no estaban las playas, no estaban las zonas urbanas, y la gente entró no en pánico, todos estaban en riesgo, no todos estaban en riesgo. Pero se genera esa suerte de pánico. Se generó un pánico, y por otra parte mucha gente va muy poco tiempo antes de viajar, entonces la vacuna no tiene efecto de darle defensa. Salgo mañana, me vacuno hoy, no tiene sentido. No tiene sentido. Para eso es preferible, voy 3 días, me pongo repelente. Y entonces se generó, se trató de minimizar esa masa de gente que estaba pidiendo, se trató de manejarlo, inclusive desde el punto de vista, esto ya es un tema de comunicación de emergencias. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Se trató inclusive que sean lugares, modificar el ambiente donde se iba a pedir las vacunas, que los mensajes estuviesen claramente, que ya la gente que esperaba empiece a entender este mensaje de usted realmente necesita vacunarse, usted tiene tiempo para vacunarse, estos dos temas. Y finalmente, por suerte, pasó ese brote con el invierno. Esperemos que no siga, porque sí, lo que nos correspondía como Argentina, mucho más que la preocupación de la vacuna, que sí hay que proteger a los viajeros, era, el riesgo ya habíamos tenido hacia menos de 10 años, un poquito más de 10 años, perdón, habíamos tenido ya nuestros primeros casitos después de un brote de Brasil, justamente en Misiones, que es la provincia donde está el instituto, y también en Corrientes, que primero se ve con mortandad de monos, después algunos casos, siempre en gente no vacunada.
Todos los casos fueron siempre en gente no vacunada, e históricamente los casos humanos normalmente es en gente que no se ha vacunado. Ahora, pero la fiebre amarilla, si a mí me preguntan fiebre amarilla, pienso en la presidencia de Sarmiento. Sí, yo pensé que era algo resuelto, ¿no? Justamente a fin del año pasado en la reunión esta de Organización Mundial de la Salud, yo en un momento dije, no por culpa de Sarmiento, claro, no tuvo la culpa, pero por culpa de 1870, que no podemos decir que no hay fiebre amarilla urbana en América. Pero también tuvo Washington en ese momento y también tuvo Florida en ese momento. Claro. Y los dos se asocian a dos fenómenos muy específicos, que es el regreso de las tropas de la Guerra del Paraguay, a una ciudad donde los bajos, que hoy es San Telmo, eran muy bajos, con muchos mosquitos, población, lamentablemente la población negra que desapareció de Buenos Aires, mucho de ese ejército que volvió con fiebre y retransmitió a la gente. Y asombrosamente es la guerra de Cuba la que la lleva a Washington. Claro, sí. Los soldados que regresan de la guerra de Cuba en Florida y después en Washington, en esos pantanos que había en el momento que había que desecar los pantanos de Washington, y que a la mujer de Washington le pareció ridículo poner la capital en esa ciudad llena de mosquitos. Pero a su vez hay otro fenómeno que es: en los 70 desaparece el mosquito que transmite se controla el mosquito que transmite la fiebre amarilla. El único vector es el mosquito, no hay otra posibilidad de adquirir fiebre hay amarilla. Hay 2 o 3 mosquitos que transmiten la fiebre amarilla, pero uno es el que conocemos del dengue, Aedes aegypti, nuestro familiar mosquito. Pero como ese Aedes aegypti en los 70 se controló en América, quedaron muy pocos lugares, aparentemente los mosquitos que después recolonizaron América son Aedes aegypti, transmiten dengue, pero no son tan buenos para transmitir en las ciudades la fiebre amarilla. Esperemos que sea así. Lo que no tenemos, que se podía usar en los 70 y ahora no, son los organoclorados, el DDT y otros insecticidas. Hoy no se pueden usar y tampoco serían efectivos porque ya esos mosquitos son resistentes. Entonces no se puede volver a dar ese fenómeno. Eso le iba a decir, doctor. Los mosquitos a veces uno se pone repelente y el tipo es como que te agarra y te dice, dale, tirame, y no pasa nada, ¿no? Sí, hay distintos repelentes, hay distintas reacciones de la piel a los repelentes. Normalmente hoy hay 2 o 3 repelentes que son los más efectivos, pero se transpiran los repelentes. Cuando uno se fija son 15%, 20% del repelente, porque es muy difícil hacerlo con alta intensidad, aparte es muy aceitoso. Si uno lo hace con 90% es un aceite que es muy difícil de poner. Es como se lo ponían los soldados en la Segunda Guerra Mundial, es un aceite espantoso. Y hoy realmente, es decir, el tema es que el repelente se transpira, el repelente dura poco, depende de la temperatura del momento, depende de... y aparte hay repelentes que hacen que el mosquito se pare y no le guste picar. Y hay otros que hacen que no se acerque. Entonces, si uno se pone una pulserita, los mosquitos se van a apoyar en la pulserita y nos van a picar. La pulserita no es efectiva. La pulsera no funciona. No. Aparte, hay lindas fotos de los mosquitos apoyados en la pulserita picando. Digamos, muchas cosas que salen en los medios, después es tarea de los organismos de investigación, si tienen mucha difusión y no son efectivos, demostrar que no son efectivos, ¿no? Sí. Porque realmente tiene tal difusión que lo que uno quiere es que haya personas confiadas en algo que no da garantía. Que no da garantía. Ahora, doctor, pero sí, si bien es cierto que no es su área, ese tipo de productos que no son mera cosmética pasan por instancias de contralor. Es decir, ¿por qué sacan un repelente que no repele? ¿Y por qué se autoriza que se comercialice un repelente que no repele? Una de las cosas es prácticamente, es decir, todos algo repelen. El tema es en el grado, y como siempre hay códigos, eso ya es tema de la gente de certificación, ¿no? ANMAT, etcétera. Pero es cierto también que muchos de esos productos, por ejemplo, todos los productos con citronela normalmente entran como cosméticos, no entran como repelentes. Claro. Entra como un cosmético. Citronela muchas veces entran como cosméticos, como el tema a veces es,
qué dice el código, qué es lo que está permitido poner en la etiqueta, en el marbete. Claro. Y qué publicidad se hace de eso, ¿no? Publicidad se hace. Entonces, creo que todos los padres conocen los piojicidas que son mejores y los piojicidas que hacen que los piojos sean más gordos y más lindos. Sí. Además de las cosas de resistencia, que van apareciendo resistencia, eso es indudable, va apareciendo resistencia, y lo que nuestras abuelas decían, hay sangre más dulce y sangre menos dulce, también es cierto. ¿Eso es cierto, doctor? ¿Eso es verdad? Es eso? No es cierto lo textual. Claro. No hay sangre más dulce y menos dulce, a menos que uno sea diabético, pero no tiene nada que ver con los mosquitos. Pero esa intuición de las abuelas tiene algún asidero. Sería una inversa de lo que opinaban las abuelas. Realmente hay gente que, no es que hay gente que atrae más, hay gente que repele mejor. Esa es la verdad. Correcto. Hay gente que repele mejor. ¿Y tiene que ver con la sangre o son otras cuestiones? Tiene que ver con los volátiles, las cosas que salen de la piel. Las que salen de la piel. Los olores que uno no siente, los mosquitos sí sienten. Sí, yo me acuerdo en Entre Ríos que cuando era chiquita a mi amiga no le hacían nada. Era una nativa de allí. Y a mí me comían por todos lados. Sí. Y era terrible. Estábamos las dos juntas y a ella nada. Sí. A mí puede haber dos fenómenos ahí distintos. Uno es que no le veas las ronchas. Sí. Porque está desensibilizada, si es local. Sí. Ajá. O sea, puedes estar picado, pero no hay una manifestación a muchos de los que trabajamos muchísimos años dejándonos picar por mosquitos, porque trabajamos en campo y muchas veces capturando mosquitos. Realmente, para envidia de mujer, por ejemplo, a mí las ronchas me desaparecen enseguida, no me genera roncha. Porque las dosis en las que me fue poniendo saliva fueron lo mismo que se hace cuando se desensibiliza un inmunólogo. Entonces, prácticamente, no es que no me pican, me sacan tanta sangre como a mi mujer, pero no persisten las ronchas. Claro. Y otra gente va a tener memoria a las 24 horas, a las 48 horas, y le vuelve a aparecer la roncha, y le vuelve a aparecer la roncha, y parece que es un castigo. Con mosquitos. Sí. Con jejenes es más común esto, que aparezca y reaparezca. Doctor, y la última pregunta de mi parte. Cuando decimos erradicamos al mosquito, ¿esto tiene algún impacto, y sin ánimo de sacarlo demasiado de su área, ¿no tiene algún impacto ambiental? Es decir, cuando decimos eliminamos esta especie que transmite, ¿esto tiene una repercusión en el ambiente? Pues se mueve que el mosquito no es que está ahí por estar, ¿no? El tipo cumple alguna función. Es una pregunta que nos han hecho con todos los insectos que transmiten enfermedades, desde la vinchuca hasta arañas, ¿no? Araña. Primero, la primera pregunta es ¿cuál es el objeto? Bueno, el objeto es sobrevivir como todos los animales. Claro. Entonces, eso ya se justifica en sí mismo que exista. El otro tema es el rol que cumple, el rol que cumpliría en una situación natural en equilibrio. El hombre ya lo desequilibró tanto que cuando para nosotros es una plaga, lo que nosotros eliminamos no impacta, porque nunca no lo vamos a eliminar de la tierra. Claro. No es el caso de la viruela ni el sarampión, que sí los queremos erradicar, o la polio, que sí la queremos erradicar, que es un virus que es mejor que no esté circulando para nosotros. Si el mosquito cumple un rol como hay algunos mosquitos que cumplen rol de polinizadores o en la misma regulando poblaciones, aún las enfermedades como reguladoras de poblaciones, para que ninguna se desequilibre demasiado y haya mucho de una y poco de otra. Eso en el ambiente natural se va a seguir manteniendo. Se mantiene en un equilibrio solo, digamos. Si nosotros sacamos todas las ratas y cucarachas a las que les demos de comer y les creamos las ciudades para que vivan ellas, si las sacamos de las ciudades, no saltará ni el mundo de los roedores ni el mundo de los insectos. Correcto. Porque hay un montón de especies de cucarachas silvestres que cumplen su rol perfectamente, y un montón de roedores bellísimos y que cumplen preciosos roles ecológicos. Cucarachas que no comen hamburguesas, ¿no? O al menos que no han tenido la oportunidad de probarlas. De probarlas, ¿no? Cuando uno conoce a los coatíes obesos por probar hamburguesas y porque le roban, son terribles, y tiene que mandarlos al spa para que puedan reducir y sepan que un gusano y una raíz es más rico que una hamburguesa, que no se lo creen, pero hay que obligarlos a que se reduquen. Y es como los chicos, ¿no? ¿Qué comes? ¿Comes espinaca o comes papa frita? Con los chicos pasa lo mismo, ¿no? Y con los grandes. Y no es casual, ¿no? Claro. Tanto la hamburguesa como las papas fritas, como todo, tienen temas adictivos. Sin duda. Pero bueno, en esto lo mismo. Indudablemente, a veces uno dice también,
este mosquito acaba de tomarse un buen vaso de vino. Sí. Aparte, ¿quién nos zumbaría en la oreja de noche, ¿no? Cuando uno está durmiendo, el mosquito se especializa en eso. Sí, qué bueno, interesantísimo. Qué lindo, me encantó todo. Bueno, que no nos piquen igual, ¿no? Me encantó porque no me piquen los mosquitos. Doctor, la verdad que agradecemos muchísimo esta entrevista, el tiempo que le ha dedicado aquí en Dimensión Salud. La verdad que sabemos que usted está allí en Misiones, ¿no? En Puerto Iguazú. Está en Puerto Iguazú, un lindo lugar hermoso para visitar. Sí, siempre nos encanta a nosotros ir a visitar. Sí, sí. La próxima la podemos hacer allá en Puerto Iguazú. Bueno, serán bienvenidos. Doctor, gracias. Muchas gracias. Y un saludo a todos allí que trabajan en el instituto. Que nos escuchan desde Misiones también. Por supuesto, y nos van a escuchar durante todo. Así que muchas gracias y ahora sí, vamos a un cortecito y volvemos con más Dimensión Salud. Dimensión Salud con Elian Preño.